En este video aprenderemos qué es el ciclo for y para qué sirve. ¿Qué es el ciclo for? El ciclo for es una estructura de control de flujo que se utiliza en la programación para iterar sobre un conjunto de valores. ¿Y qué es iterar? Iterar es repetir un conjunto de instrucciones o acciones para cada elemento de un conjunto de datos, como una lista, un diccionario o una matriz. En otras palabras, se refiere a la acción de recorrer cada elemento en un conjunto de datos y realizar una acción en cada uno de ellos. Diagrama del ciclo for. Aquí tenemos un diagrama de cómo se vería el ciclo for. Como podemos ver, primero evalúa una condición. Si esta condición se cumple, ejecuta el código que está dentro del ciclo for. Y cuando termina de ejecutar el código, actualiza el valor de la condición. Por lo regular, el valor de la condición es un número. Y cuando ya no se cumple esa condición, terminará de ejecutarse el bucle. Diagrama del ciclo for, con números. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona con números. Al principio el iterador valdrá 0, y verifica si el iterador es menor que 3. Si es verdad, ejecuta el código que tiene dentro. Y después actualiza el número del iterador. Después volverá a verificar si la condición se cumple. Y si es verdad, volverá a ejecutar el código. Seguirá haciendo esto, hasta que la condición ya no se cumpla. Así finalmente saldrá del bucle, y ejecutará el código que se encuentre después. Traducciones. Antes de continuar, aquí tienes algunas traducciones que te podrían servir, por si no sabes inglés. Ejemplo del ciclo for en Godot. Para iterar, debemos hacerlo usando números enteros. En este ejemplo, iteraremos desde el 0. Y terminaremos en un número que sea menor que 3. Después mostraremos el número en el que estamos iterando. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver que empieza a iterar desde el 0. Y termina en el 2, porque es menor que 3. Iterar usando range. También podemos iterar usando range. Si usamos este código, tendremos el mismo resultado que el ejemplo anterior. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver que tenemos el mismo resultado. Empieza a iterar desde el 0 y termina en el 2. Pero con range, podemos ingresar el número inicial y el número final. Podemos hacer que empiece desde el número 1 en lugar del número 0. Y después podemos imprimir sus valores en consola. Si mostramos el resultado en consola, podemos ver que inicia desde el número 1 y termina en el número 2. Iterar usando range, con steps. También podemos configurar cada cuantos pasos avance. En el siguiente ejemplo, empezará desde el número 2 y terminará antes del número 8. Y avanzará de 2 en 2 números, desde el número 2 hasta llegar al 7, porque 7 es menor que 8. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver cómo nos muestra 2, 4 y 6 en consola. Iterar un valor al revés. También podemos iterar al revés. Solo tenemos que ingresar un número menor que el primero, en el segundo parámetro. Y cambiar el parámetro step, por un número negativo. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, empezará desde el 5 y terminará antes del 0, o sea en el número 1, mientras va restando 1. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver cómo nos muestra desde el número 5 hasta el número 1. Recorrer un string, con el ciclo for. También podemos recorrer cada una de las letras de una palabra. Y el ciclo for se ejecutará una vez por cada letra que tenga la palabra. Si ejecutamos el siguiente código, y mostramos su resultado en consola, nos mostrará cada letra, en una nueva fila.
Recorrer valores de un array. También podemos recorrer los valores de un array. Solo usamos el array, en lugar de range. Y después podemos imprimir sus valores en consola. Como puedes ver, nos muestra cada uno de los valores del array. Si vas a agregar o asignar valores en un array, mientras se itera, es mejor hacerlo de esta forma, o te ocurrirá un error. En este ejemplo, reemplazamos los valores del array, por el siguiente texto. Y después imprimimos el resultado dentro, y fuera del ciclo for. Si mostramos el resultado en consola, nos mostrará todos los valores con el mismo texto. Pero, si comentamos ese código, y usamos el método append, cuando mostremos los resultados en consola, podremos ver que se agregan los números del iterador al array. Como puedes ver, podrías hacer cualquier operación con los ciclos for y los array. Recorrer valores de un array al revés. Si queremos recorrer un array al revés, debemos hacerlo usando range. En el primer parámetro ingresamos el tamaño del array. En el segundo parámetro agregamos la posición final, que será 0. Y finalmente, en el tercer parámetro agregamos -1. Después podemos imprimir el resultado en consola de la siguiente forma. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver cómo nos muestra los datos del array al revés. Recorrer valores de un diccionario. Podemos recorrer los valores de un diccionario de la misma forma que un array. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, solo agregamos el diccionario en lugar de range. Y después podemos imprimir sus valores en consola de la siguiente forma. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver cómo nos muestra los datos del diccionario correctamente. Iterar números flotantes. Como solo se pueden iterar números enteros, podemos usar la siguiente forma. Iteramos un número entero, y dentro de la iteración, dividimos el número entero entre 10. Si mostramos el resultado en consola, podremos ver que nos muestra los números, como si fueran números decimales. En resumen, como pudimos ver, el ciclo for nos permite realizar tareas repetitivas un determinado número de veces. En próximos tutoriales aprenderemos cómo usarlo de distintas maneras. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.